Buenos días a todos. Hoy estamos en otro capítulo de David y Goliat. Para los que aún no nos conocen, que espero que cada vez sean menos, es un podcast de emprendedores para emprendedores, como nos gusta decir. Y invitamos a emprendedores y empresarios a que nos cuenten un poco su historia, su proyecto, su experiencia y de alguna manera ayuden a otras personas a inspirarse y a lanzarse en su proyecto de emprendimiento si lo están pensando. Yo soy David. A mi derecha, mi fiel amigo y compañero Pablo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Pablo. Nosotros somos del Sabio Sultán, una consultora de comunicación, branding y diseño que precisamente se dedica a ayudar a emprendedores y a empresas a darse a conocer y a posicionarse en el mercado a través de la comunicación. Ya no me enrollo más y voy introduciendo a nuestro invitado de hoy, que teníamos muchas ganas de que viniera. Él es Daniel Abad. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por venir. Otro contacto que nos pasa nuestro querido David Blay, que todas las personas que nos manda son estupendas, tienen una gran historia detrás. Y nada, siempre empezamos de la misma manera y es que libremente nos contéis un poco, os presentéis quiénes sois, de dónde venís y luego ya pues empezamos a charlar un poco más. Bueno, pues en primer lugar, gracias de verdad de corazón por invitarme a este espacio que considero tan interesante, ¿no? Porque de alguna manera todos somos emprendedores en nuestra vida, en alguna u otra faceta. Así que agradecido por vuestra invitación, agradecido a mi querido amigo David Blay por la conexión, que siempre establece buenas conexiones entre las personas, y un lujo estar con vosotros aquí en el podcast de David y Goliat. Bueno, yo soy Daniel Abad Casanova y me definiría en grande como músico. Mi principal faceta es la de director de orquesta, soy director de orquesta de la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, también soy pianista. Y en los últimos años mi principal labor ha sido, como decimos en nuestro mundo, director invitado, ¿no? Director invitado freelance, donde dirijo muchas orquestas de muchos lugares diferentes. Y también podría decir que me considero un tanto conferenciante y educador. También estudié magisterio y conferenciante porque participo en diferentes conferencias que están enfocadas a través de la música en el mundo de la educación, pero también en el mundo de la empresa y también al público en general, porque la música de alguna manera está muy conectada y es muy positiva en todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Pero más allá de este amalgama de cosas que hago, me considero un director de orquesta. Y dentro de mi principal función, un director de orquesta que le encanta conectar con los diferentes estilos de música. Mi principal foco es la música clásica, pero también me ha encantado hacer conciertos sinfónicos de flamenco, de jazz, de pop. O sea que me gusta la vida a todo color, por decir. Qué bueno, chulo. ¿Y de dónde viene, por empezar un poco por el origen, de dónde viene esa pasión por la música? Bueno, yo empecé cuando era un niño tocando el saxo allá en mi pueblo, en Aspe. Del saxo pasé a estudiar piano y cuando ya mis estudios de piano eran bastante avanzados empecé a dirigir coros y también era organista de la basílica de mi pueblo. Y entonces en muchas ocasiones tocaba el órgano, pero tocaba el órgano con una mano, también se toca el órgano con los pies, entonces tocaba con los pies, con una mano y dirigía con la otra. Y entonces de alguna manera poco a poco se fue produciendo en mí esa llamada musical, que yo digo que me apasiona ser director de orquesta por varias cosas, por mi conexión, digamos, de un modo especial con la música, pero también cómo la música te relaciona con las personas y también te relaciona con las diferentes culturas. Y entonces, como digo, de empezar a dirigir, a conectar con la gente, dirigía coros, antes del ensayo hablamos con unos, con otros, esta relación personal a través de la música, y de una manera casi instintiva, porque aún no tenía formación, empezaba a dirigir con una mano, pues empecé a entender que mi vida en la música era mi elemento, lo que llamaba o lo que llama Ken Robinson, y a partir de ahí pues me vine a Valencia a estudiar dirección de orquesta, dirección de coro, y luego ya continué estudios en Alemania, Londres y otros lugares. Es una buena trayectoria, ¿eh? Gracias. La verdad es que sí. ¿Y se puede eso de, perdona mi ignorancia, de con una mano tocar el órgano, con otra dirigir, con el... Sí, porque suena bastante complicado. Claro, yo soy una persona absolutamente inculta en la música, con lo cual, pero bueno, me sorprende esa habilidad, la verdad. Bueno, fíjate que en el mundo de la dirección de orquesta, una de las principales cosas que también he dado
algunas clases, algunos consejos para directores o directoras de orquesta que están empezando y hablamos mucho de la independencia de brazos, ¿no? Ya que tenemos dos brazos, que cada uno transmita un enfoque y un matiz diferente y no que hagan los mismos, ¿no? Porque cada uno de los brazos nos enriquece con una posibilidad gestual de cara al músico. Entonces, bueno, a veces también dirigía, recuerdo hasta con la cabeza, que yo tenía el pelo largo y hasta me ponían un gancho para poder verme y entonces tocaba con las dos manos, como digo, con los pies el órgano, con la cabeza. Y momentos puntuales sí que sigues tocando con una mano y darle entrada. Entonces, como comentamos, la independencia de brazos es fundamental. Pensemos también en un baterista o en un batería que tiene independencia de brazos y también de pies, ¿no? Parece que hubieran 4 percusionistas en una misma persona. Entonces, pues sí, a raíz de aquellas experiencias fui entendiendo que podía dirigir, si queréis ahora podemos hablar de que es mucho más allá que mover los brazos y transmitir gestos con las manos, y también muy relacionado con el mundo del emprendimiento es la relación que se establece como director, o hoy podríamos decir en este podcast es el líder que dirige o que lidera una orquesta. De alguna manera está liderando, gestionando un grupo humano, a veces de 80, 90, 100 personas, y ya no solo el gesto, sino la manera en la que conectas con el grupo es fundamental. Y ahora entraremos en la parte de liderar ese equipo, esa orquesta, porque yo creo que hay una parte muy interesante, muy vinculada al mundo de la empresa. Pero antes te quería preguntar, ¿en qué momento das el salto? Es decir, pasas de tener una pasión por algo que es la música, a decir, me quiero dedicar a eso y quiero ser un profesional de la música. ¿Hay algún momento donde dices... alguna circunstancia? Bueno, de alguna manera voy a comentar lo que cada una de mis experiencias musicales a día de hoy para luego retrotraernos a ese momento puntual. Y es que como apasionado del mundo de la música en general, pero sobre todo en el mundo de la dirección de orquesta en particular, yo disfruto en todo momento, en todo el proceso creativo y en la visualización del concierto. O sea, no disfruto únicamente en el momento de dirigir. Por ejemplo, ahora que estamos compartiendo esta agradable charla sobre música, estoy disfrutando, estoy siendo feliz en este momento. Entonces, en el momento que a mí me llaman de cualquier auditorio, de cualquier orquesta, para proponerme como director en cualquier programa, el diseño del programa, el recibir las partituras si son nuevas, si no las he dirigido con anterioridad, el estudio de la partitura, el estudio del compositor, de su época, de su contexto histórico, de todo lo que envuelve más allá del momento interpretativo de la dirección, a mí me apasiona. Podría decir que me encantan los lunes, ¿no? Y me siento muy feliz de vivir una vida en la música. Entonces yo eso empezaba, para contestar un poco de manera más directamente a la pregunta, lo notaba ya desde mis estudios de música, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar, sea cualquier carrera, dicen, bueno, pero esta carrera, ¿cuántos años dura? La mía en realidad dura toda la vida, porque tenemos mente de aprendiz continuo, estamos aprendiendo continuamente. Cuando estudiamos y cuando revisamos una partitura ya dirigida, una sinfonía de Beethoven que he dirigido muchas veces, cuando la vuelvo a estudiar, la miro con nuevos ojos a través de mi experiencia musical. Pero la música está en constante evolución, en constante movimiento. Entonces, no dejamos de aprender, no dejamos de estudiar, pero eso a mí me fascina y me apasiona. El estudio de la música me apasiona tanto como la interpretación musical. El proceso que lleva toda la parte, digamos, empresarial, educativa, de aprendizaje hasta el momento del concierto, y sobre todo esa relación humana y musical que se da con todos los intérpretes, a mí me apasiona. Y todo eso yo ya empezaba a notarlo durante mis estudios. Notaba que el ir a clase y aprender una sinfonía para mí era un disfrute, la relación con otros compañeros que bien estudiaban dirección o cualquier otro instrumento, me encantaba conocer sus experiencias y juntos pues ya diseñábamos algunos proyectos que de alguna manera me encauzaron a la trayectoria artística que llevo hoy. Muy bueno. Antes comentabas también que un director de orquesta no es solo mover las manos.
¿Puedes contarnos un poco más qué es para ti un director de orquesta? Porque yo creo que la mayoría de nuestros oyentes tienen una visión de qué hace un director de orquesta, pero no lo conocen en profundidad. A lo mejor es una pregunta demasiado compleja, ¿eh? Me he avanzado. No, es una pregunta maravillosa que me encanta hablar de ella y tiene diferentes aristas en el sentido positivo de la palabra, diferentes vertientes. Una es que creo que es en Orlando, donde está Disney World, los trabajadores antes de salir al parque temático tienen una frase. Hay como una línea en la que atraviesan para salir al parque temático que dice "You are on stage", es decir, a partir de ahora estás en el escenario. Tenemos días que nos encontramos mejor, días que nos encontramos peor, pero has de intentar dar tu mejor versión, ¿no? Yo creo que eso de una manera impostada no es positivo, es decir, nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión siempre y en cada momento, no solo cuando subimos al escenario, ¿no? Yo trato de inspirar en la medida de mis posibilidades a todas las personas con las que interactúo, sean músicos o no. Y esto es un mensaje que sí que podría formar parte del liderazgo, y es que cada vez que vamos a comenzar un concierto, yo le digo a los compañeros músicos de la orquesta, les digo, hoy, aunque sea una gira de diferentes conciertos, hoy, igual que siempre, tenemos que dar nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión no solo interpretativa, sino nuestra mejor versión también actitudinal, porque nunca sabemos en quién podemos influir. Y yo ya he tenido, por suerte, este feedback de gente joven, sobre todo, que viene a saludarte al camerino después del concierto y te dicen, maestro, yo empecé a estudiar dirección de orquesta porque le vi en tal concierto y la manera en la que usted vivía ese concierto a mí me contagió. Decía Beethoven que sin pasión no hay música, y decía un gran escultor español, también llamado Martín Chirino, que sin pasión no hay vida. Yo he tenido la suerte de estudiar mucho a Beethoven, pero la suerte de poder charlar con Martín Chirino, que lamentablemente nos dejó hace un par de años. Y yo creo que esa es la clave de un buen líder, de un buen director de orquesta o de cualquier organización. La pasión es un elemento fundamental. Si tú no crees la idea que estás llevando a cabo, difícilmente vas a hacer partícipe al conjunto de la idea que tú tienes pensada en la cabeza. Entonces, por un lado la pasión, por otro lado la actitud, porque fijaros que muchas veces una orquesta puede ser técnicamente muy precisa, pero no te dice nada. Hay pianistas, por ejemplo, violinistas, que tienen una técnica envidiable, pero no te ponen los vellos de punta, porque hay algo que va más allá de la técnica. Es la pasión, es el encuentro con el otro, es la escucha. Entonces, liderar, para mí, en gran medida es escuchar. Que si queréis podemos abordar ahora este término, pero concretizando la pregunta, el director de orquesta es un director, es un líder que gestiona al grupo. ¿Cómo corregimos el error? ¿Cómo permitimos que propuestas preconcebidas que nosotros teníamos antes de ir al ensayo sean modificadas por los intérpretes de la orquesta siempre que entendamos que son buenas y que entran dentro del contexto? Hay múltiples, vertientes dentro del mundo de la dirección que hacen que no dejes de ser un líder. No sé si... Además, antes podríamos decir un poco que lo que, diferencia a un director de orquesta de otro es esa capacidad de liderazgo, cómo lideras el equipo. Pues mira, yo creo que en gran medida sí, porque si nosotros hacemos un repaso de los grandes directores y directoras de orquesta que han habido, ningún gran director de orquesta es similar o parecido a otro en la técnica. O sea, yo entiendo que no puedo ser un director de orquesta reconocido a nivel mundial si copio a nivel gestual lo que otros han hecho. Debo de encontrar mi propia técnica, debo de encontrar mi propio nivel interpretativo, pero me parece que es fundamental a nivel de liderazgo cómo haces sentir y cómo involucras a la orquesta en tu idea.
En este sentido hay un director de orquesta maravilloso que tiene muchos libros sobre liderazgo, que se llama Benjamin Zander. Tiene un libro que se llama El arte de las posibilidades. Benjamin Zander, cuando le preguntaron, maestro, ¿para usted qué es el éxito? Y dijo, para mí el principal éxito es ver el brillo en los ojos de mis músicos. Y eso no se consigue. La técnica debe estar dada por sentada, podríamos decir. Si uno no tiene una técnica asentada y consolidada, difícilmente, por muy buena conexión que establezcas con el grupo, no puedes transmitir ideas musicales con el gesto. Pero una vez la técnica está consolidada y asumida y asentada, hay muchos aspectos, como decíamos, como la escucha, como las propuestas en común y bueno, todo eso es lo que conlleva esta marca personal de un director de orquesta, ¿no? Más allá de la técnica. Pues no me imaginaba que había tanto de gestión de personas dentro de un director de orquesta. Y hay mucho más que seguro me dejo en el tintero. Luego yo te quería preguntar, siguiendo con el tema del liderazgo, que yo creo que es muy importante y que desde luego es un rasgo fundamental que tiene que tener un empresario, un emprendedor. Lo han dicho siempre, hay muchos jefes, pero pocos líderes. Bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que eso es así? Es decir, ¿por qué cuesta ser un líder? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es en lo que se falla para que muchas veces los veas a esas personas como un jefe, pero no como alguien en el que te puedas inspirar? O sea, creo que hay un salto cualitativo de lo que es jefe a ser líder. Creo que es difícil. ¿Qué crees que es lo que falta para que haya más líderes que igual jefes, ¿no? Yo creo que lo fundamental para ser un líder hoy es ser un líder a través de la empatía, a través de la escucha, a través del conocimiento. En el mundo de la dirección de orquesta, yo creo que antes habían más jefes que líderes. Y eso estaba basado sobre todo en la autoridad que emanaba del director de orquesta, pero no siempre por la sabiduría, sino por el cargo, por el mando que ostentaba el director de orquesta, que se presuponía que de alguna manera estaba en un escalón superior artístico al resto de la orquesta. Ese enfoque autoritario yo lo puedo asemejar o puedo establecer un paralelismo con el mundo de lo que sería un jefe, ¿no? Un empresario de toda la vida. Un empresario de toda la vida. Hoy el jefe ha de ser un líder, como decimos, a través de la comunicación con la orquesta. Si nos fijamos en los conciertos, generalmente el director de orquesta sale el último cuando la orquesta ya está en el escenario, cuando ya han afinado, y en muchas ocasiones recibe los aplausos él solo, ¿no? El director de orquesta o la directora de orquesta. Bueno, a mí me gusta tener y esto es algo que he ido aprendiendo, ¿no? Me gusta tener un gesto, es decir, si el público quiere brindarte el aplauso, bueno, compaginemos la humildad con una parte de ego que creo que es necesaria en el sentido de decir, oye, creo que tengo la capacidad, creo que puedo ser el mejor en este ámbito y hoy quiero demostrarlo. Esa parte de ego no tóxica, sino la parte positiva que este término engloba, con la humildad y con entender, y de aquí no un jefe sino un líder, con entender que somos el guía que conecta y que hace confluir todas las ideas musicales de todos los músicos en una misma. Pero de alguna manera has de sentirte parte fundamental de ese grupo y no esa parte de jefe autoritario y alejada del grupo, porque de verdad, y esto lo decía Stravinsky, la música, además de sonar, también se ve. Y cuando uno deja de ser jefe para ser líder y conectar con el grupo, el público también lo percibe cuando ve al grupo que está tocando de una manera entregada, de una manera apasionada. Eso se establece a través de una fusión y una conexión musical, pero también humana, sin duda. Claro, es hacer equipo. ¿Verdad? Es hacer equipo, absolutamente. Sí, sí. Y yo, como curiosidad, entiendo que hay en algún momento donde tú sientes en el escenario esa sensación de decir, estamos conectados, o sea, estamos haciendo equipo, o sea, eso entiendo que se siente, ¿no? Igual que si no está saliendo así, también se percibe.
esa integración, esa conexión que decías. Ujú. Mira, se percibe, y si permitís, aprovechando esta pregunta, hago un paralelismo con el mundo de la empresa, con el mundo del emprendimiento, ¿no? Porque estamos en unos tiempos que son muy, muy cambiantes. Es decir, tecnológicamente pudiera parecer que lo que hoy sirve dentro de 2 años quedará obsoleto. Las redes sociales, cómo nos posicionamos. Vivimos como hay una frase que dice que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Entonces yo creo que el mundo de la dirección de orquesta, concretamente, sí, el director o la directora de orquesta, haciendo un paralelismo con el líder o con el director de una empresa, debe estar constantemente adaptándose a los diferentes contextos. Es decir, yo no dirijo la Quinta Sinfonía de Beethoven igual con una orquesta profesional que con una orquesta amateur. No la dirijo igual en una catedral que en un auditorio con una acústica maravillosa, que en un auditorio al aire libre. Los tempos son diferentes. También la música nos enseña esto, a respetar, en la educación podríamos decir, los diferentes tempos o ritmos de aprendizaje. También en el mundo de la empresa, a respetar los diferentes ritmos dentro de una empresa. Y la música, y en concreto el director de orquesta, nos enseña a adaptarnos a todos los contextos. Decía esto por cómo nos adaptamos a veces al solista. Es decir, yo puedo tener una idea interpretativa, pero ese día el solista puede alargar más una frase, puede acortarla, y yo trato de acompañarlo y guiarlo a la vez. Es una cuestión psicológica musical muy interesante, porque quieres guiarlo a la vez que de alguna manera quieres que el solista se sienta acompañado y arropado. Y a veces damos indicaciones en el ensayo que en el momento del concierto se produce un momento mágico. Y es decir, tú ves cómo la orquesta está absolutamente conectada contigo. Por ejemplo, tú en el ensayo habías dicho 4 compases antes de la coda empezamos el ritardando. Pero por lo que sea, la orquesta viene fluyendo con un ritmo, con una intensidad diferente, y a lo mejor sin necesidad de hablar, mirando a los músicos a los ojos, haces el ritardando un poquito antes. Es algo que no has dicho en ningún momento del ensayo, pero esa relación, esa conexión especial se percibe. Entonces yo creo que, como digo, nos adaptamos a los contextos, y la mirada es un rasgo fundamental dentro de la dirección, ¿no? Y, por ejemplo, cuento algún detalle, ¿no? En algún momento, cuando estabas dirigiendo, por lo que sea, según, digamos, el nivel interpretativo del solista, te recreas más o eres más concreto, más directo, a veces fluyes más. Pues imaginemos un momento que estás dirigiendo y aún no es el momento de entrar el solista, pero por lo que sea ha entrado antes. Bueno, pues me ha pasado en alguna ocasión que antes de dar la entrada ha entrado, y en ese momento tú no puedes corregir eso con el habla, pero mirando a los ojos de los músicos es como si dijéramos: tranquilo maestro, que nosotros también lo hemos percibido, y o adelantamos un compás o atrasamos un compás para volver a llevar este hecho musical que no teníamos previsto al sitio. Entonces yo creo que hay una relación abismal del mundo del director de orquesta con el mundo de la empresa, ¿no? Porque nos estamos adaptando constantemente a todos los contextos, y en el mundo de las empresas pasa igual. El modo en que nosotros enfocamos cualquier diseño, cualquier idea, porque nos valiera o valiese hace 10 años, puede que hoy no nos valga. Estamos en constante adaptación. Sí, hay un paralelismo súper fuerte sobre esa improvisación, ese pivotar, ese cambiar y buscar en el momento, reaccionar a lo que hacen los otros. En este caso podría ser la competencia. Me parece muy bien. Y si me permitís, me gustaría hacer un paralelismo con el mundo de la empresa que me parece que es fundamental, ¿no? Cuando uno está empezando su carrera, se siente muy capacitado para dirigir orquestas de renombre o colaborar con artistas de prestigio, pero en muchas ocasiones se encuentra al comienzo de la carrera que dice, bueno, requisitos, 10 años de experiencia. Y dices, bueno, sé que tengo valía, pero ¿cómo me voy a presentar si no tengo los 10 años de experiencia que tengo? Y de alguna manera, en el arte dicen que hay un tanto por cien de
de arte y un tanto por cien de transpiración, ¿no? El trabajo más allá de lo artístico. Y cuando las oportunidades musicales no se dan, y con esto yo quiero animar a todo el mundo que perciba que tiene una valía especial. A veces tienes una valía especial, pero por lo que fuere, esa oportunidad tarda en llegar. No tiremos nunca la toalla y creemos esa empresa. Es decir, si hay un momento en el que una orquesta pudiera no llamarte y tú sientes que tienes un talento especial, crea tu propia orquesta. Eso es lo que hice yo antes de terminar mis estudios. Yo sentía que era un apasionado de la música y entonces recuerdo en aquel momento con mi amigo Pablo Márquez, que es el organista de la Catedral de Valencia, creamos lo que hoy se conoce como la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana. En aquel momento yo tenía alma de músico, pero hubo un momento en el que tuve que dedicar mucha parte de mi tiempo a crear una empresa. Y creé una empresa musical llamada Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, con la cual yo empecé a crear y a diseñar conciertos y proyectos, y a través de aquellos conciertos que yo creaba, tuve mis primeras oportunidades musicales. Y a partir de esos conciertos fue cuando agentes, personas relacionadas con el mundo de la música empiezan a verte en un concierto y te llaman para otros proyectos diferentes. Pero todo nace a partir de que tú crees que tienes una valía especial y quieres que el mundo se entere. Y a veces cuando las oportunidades no llaman a la puerta, pues uno tiene que tocar a todas o crear tu propia puerta. La puerta que yo creé es la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, con la que hice muchos proyectos, con las que dediqué mucho tiempo al estudio musical, pero otra parte del estudio a la parte empresarial, a la búsqueda de los conciertos, a las llamadas, a llamar a la gente. Hoy en día pues, tengo un equipo que colabora conmigo, pero de alguna manera el mensaje que quisiera transmitir es que en un momento determinado yo creé mi propia empresa para poder continuar o vivir una vida en la música que era mi pasión. Qué interesante. Y luego yo te iba a preguntar, por profundizar un poco en esa parte de la creación de la empresa, ¿cómo es ese proceso de creación? Es decir, cuando te lo planteas, ¿en qué te fijas para crear la empresa? ¿Qué haces? ¿Qué analizas? ¿A quién preguntas? Tú lo has comentado, eres músico, quizás no tenías tantos conocimientos como empresario. Entonces, ¿cómo lo haces para ponerlo en marcha? ¿En qué te fijas? ¿Te apoyas en alguien? ¿Te lanzas un poco a la aventura? ¿Cómo fue ese arranque de la empresa? Bueno, el arranque de la empresa estuvo movido por mi pasión por la música, ¿no? Y yo la verdad que no tenía conocimientos a nivel de estudios empresariales propiamente dicho, ¿no? Pero yo sentía que había cosas que yo veía que podía hacer. Entonces empecé a informarme, a preguntar a amigos que sabían cosas que yo no sabía. O sea, ¿cómo puedo crear una empresa? ¿Debe ser una asociación? ¿Debe ser una empresa? ¿Dónde debo de ir? Y iba paso a paso hasta construir la empresa, asociación en aquel momento, pero cometiendo muchos errores y con muchos aprendizajes en el camino. Uno sabe dónde quiere llegar, pero a veces empieza un camino que te va diversificando por otro, ¿no? Lo interesante es que en el camino vayas aprendiendo lo máximo posible, que te lances. Hay un proverbio, no sé si es hindú o árabe, pero viene a decir que un viaje de 1000 kilómetros empieza por el primer paso, ¿no? Entonces yo, movido por la pasión en el mundo de la dirección, empecé a dar los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso? Registrar una orquesta. ¿Cuál es el siguiente paso? Convocar a los músicos. Y yo empezaba a llamar amigos. Faltan 2 violinistas. Oye, ¿a quién conocéis que podamos llamar? Y vamos así llamando. Sobre la marcha, cuando crees que, bueno, pues hace falta el seguro de no sé qué, iba aprendiendo en el camino. O sea que para mí no pensaba que lo sabía todo para empezar, sino que empecé y en el camino fui aprendiendo mucho. Bonito. Y de ese camino que recorriste y que ibas aprendiendo, ¿qué dirías que fue lo más difícil o lo más complicado de ese proceso? Los mayores retos, quizás.
Bueno, los grandes retos a veces vienen por las gestiones burocráticas, por todo el papeleo que envuelve a veces un hecho artístico, ¿no? Que a veces nos lleva más tiempo. Yo había momentos en los que decía, tengo que colgar el teléfono y dedicarme a estudiar solo porque estoy haciendo 1000 tareas que nada tienen que ver con el hecho interpretativo, ¿no? Entonces, digamos que toda esa parte burocrática de gestión, yo creo que debería de facilitarse un tanto, sobre todo a los primeros emprendedores, ¿no? A los que tienen una idea y no tienen todas las herramientas para saber llevarla a cabo. De alguna manera, creo que las instituciones podrían facilitar a aquellos emprendedores y emprendedoras que quisieran iniciarse o levantar esa pequeña empresa, esa pequeña startup y dar sus primeros pasos en una idea que ellos visualizan y que pueden ser muy interesantes, pero que a nivel logístico y administrativo a veces se nos ponen muchas trabas y en ocasiones muchas trabas de tiempo, ¿no? Es decir, me ha surgido un concierto para 2 semanas. Sí, pero necesito un papel que estará dentro de un mes. Ese tipo de cosas eran complicadas de gestionar y todavía hoy la suerte mía hoy es que me dedico sobre todo a la parte artística, a la parte de dirección y todas estas cuestiones, pues tengo Las has relegado, ¿no? las he relegado y pongo el foco sobre todo en el estudio y en la parte interpretativa. Bueno, te quería preguntar, imagino que también una parte difícil habrá sido, una vez montaste la orquesta, buscar estos conciertos, ¿no? O al final era algo fácil, te llamaban. ¿Cómo llegabas a cerrar estos conciertos? O estos clientes. Había una mezcla de todo y aquí también quiero lanzar una idea, ¿no? Compartir una idea, que es aprovechar todas las oportunidades que nos vengan en el camino. Estar preparado para cuando aparezca la oportunidad hacerlo de la mejor manera posible artísticamente. De alguna manera, un concierto es la posibilidad de crear nuevos conciertos. Es decir, por un lado la parte artística y por otra parte la empresarial. La parte artística es que hemos hablado hace unos minutos que hay veces que uno siente que tiene una valía artística, pero las oportunidades no llegan. Ujú. Aunque pensemos que no llegan, el mundo se está cambiando y lo que parece que hoy es difícil, mañana es un mundo de posibilidades, como decía Benjamin Zander. Cuando esa posibilidad se dé, artísticamente, sin pensar en la parte empresarial, debemos hacerlo de la mejor manera posible, a nivel interpretativo y a nivel de conexión, tanto con el grupo como con el público. A mí es algo que me gusta también transmitir, es decir, no solo hacerlo, me gusta crear una comunión entre el público y entre la orquesta y el público, ¿no? Yo ser ese intermediario, ¿no? Entre todas las partes que forman parte de un concierto. Entonces, muchos conciertos se me dieron porque hice bien algún concierto. Es decir, al terminar un concierto, maestro, me ha encantado esta propuesta, me encantaría que viniera usted como director con la orquesta que yo gestiono o que viniera con su orquesta a tal auditorio. Es decir, aprovechar y dar nuestro 100% en todas las oportunidades que nos sean dadas, que seguro y confiemos en que se van a ir dando. Y por otra parte, la parte empresarial propiamente dicha, en la que yo pues pasaba mucho tiempo, como digo, llamando a los músicos en una primera instancia. Y en otra instancia, pues llamando a todos los auditorios, a los gestores a los concejalías de cultura de ayuntamientos, o sea, haciendo muchas llamadas, recibiendo muchos noes, pero algunos síes. O sea, es decir, uno tiene primero que entender que el error forma parte del éxito y luego que los noes forman parte de nuestro camino. Y que un no hay que tomarlo como algo negativo. Hay veces que se ha dado un no que luego se ha convertido en un sí más grande. De hecho, yo a proyectos artísticos que pudieran parecer interesantes, he dicho que no porque entendía que no eran positivos para lo que yo quería, para cómo yo quería posicionarme en el mundo de la dirección de orquesta, ¿no? Entonces,
pues hacía muchas llamadas, como te digo, a auditorios, a concejalías de cultura, y de muchas llamadas salían algunos conciertos. Y de esos conciertos, algunos gerentes llamaban para que fueras a... Entonces, por un lado, la parte empresarial de llamar, de gestionar, de reunirte con mucha gente, de tratar de trasladar tu idea de concierto y de que estás convencido que va a ser un éxito o va a ser interesante para el público. Y luego la parte artística. Fijaros también una cosa muy importante, antes hablamos de adaptarnos al contexto. Siempre, y esto es una frase tal vez manida, pero quisiera repetirla, siempre dar nuestra mejor versión. Es decir, un concierto en el que pudieran venir 100 personas, a lo mejor podría tener más repercusión para nuestra carrera artística que un concierto como algunos que he hecho que han venido 5.000 personas. Porque hoy no sabes quién hay en el público y, como decíamos, en quién puedes influir. Pero es que además tú puedes hacer un concierto para 100 personas y hay alguien que lo está grabando con el móvil y lo sube a la red. Yo hay veces que pongo mi nombre en Google y en YouTube para ver si hay cosas mías por ahí. Y hay cosas mías que yo no sé en qué momento se subieron. Luego ves la persona que lo ha subido, pero veo vídeos míos de alguien que en su momento le pareció interesante y lo subió. Entonces, siempre hay que hacerlo de la mejor manera posible, porque, como te digo, nunca sabes dónde puede estar la oportunidad. Entonces, de alguna manera, este viaje en la música me ha ido llevando de un punto a otro y se ha ido interconectando la parte artística, y a base de hacer bien tu trabajo, pues hace que se vaya forjando o creando una carrera musical. Me gusta mucho esa visión de dar siempre lo máximo, de buscar la excelencia y que al final, pues, digamos que el boca a boca fluya, ¿no? Y te vaya trayendo nuevos conciertos. Y luego también a mí has dicho una cosa que, bueno, por lo menos como yo la he entendido, también me parece muy positiva, que es que está como doblemente preparado. O sea, preparado para cuando llegue la oportunidad, que des el 100%, que estés capacitado para hacerlo. Y luego también preparado, lo que decías antes, para cuando las cosas no salen o no van saliendo como tú quieres o al ritmo que tú quieres, porque eso es otra cosa, la gestión que nosotros llamamos de la incertidumbre en el mundo de la empresa, que también hay que saber manejar cuando las cosas no salen como tú quieres o no llegan en el momento que tú quieres, el mantenerte firme, el decir yo apuesto por mi idea, sé que va a llegar, sigo trabajando y hasta que consiga los resultados y no desfallecer, que es humano, porque a veces esto es un camino de subidas y bajadas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es como doble preparado, ¿no? Preparado para cuando llegue la oportunidad y preparado también para cuando lleguen los momentos más complicados, persistir y aguantar, ¿no? Bueno, me parece un mensaje y una idea absolutamente importante para todos los que nos dedicamos al mundo del arte y también al mundo de la empresa. En el mundo del arte, el hecho de que los últimos años hayan sido exitosos, podríamos decir, a nivel de conciertos o a nivel de popularidad interpretativa, no te aseguran que vaya a seguir siendo así siempre. Y como bien decís, el camino del artista, como el camino del emprendedor, no es un camino en línea recta. Benjamin Zander lo explicaba en una imagen muy clara, es decir, no es una línea recta, sino que a veces vamos haciendo zigzag, ¿no? Pero lo importante es que estábamos aquí y ahora estamos aquí. Pero ese camino tiene subidas, bajadas, y creo que tiene una palabra clave que habéis dicho, que yo la tomo como mía, que es aprender a vivir con la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre forma parte de nuestro trabajo. Una de las cosas que yo de alguna manera digo siempre en tono bromista a la familia es que vivo en el futuro, porque uno está estudiando los conciertos que tiene las próximas semanas, pero diseñando los que vendrán en los próximos años, ¿no? Y de alguna manera uno está pensando en qué hará cuando terminen estos conciertos. Y aquí hay una cosa también un poco que hay que aprender a convivir en equilibrio. Antes hablamos de nuestro querido amigo David Bly y que plasmamos en el libro El viaje del equilibrista. Un equilibrio entre disfrutar de tu momento presente,
es decir, vivir en el ahora y dar lo mejor de ti mismo y no pensar tanto en el futuro y disfrutar del momento, pero sí saber que los éxitos de hoy no te aseguran los éxitos del mañana. Y uno debe estar constantemente trabajando en su carrera, diseñando, creando nuevas propuestas. Y bueno, en el mundo de la empresa yo creo que es así, ¿no? Estamos en un momento de cambios constantes y bueno, en evolución y aprendiendo continuamente, pero sí que quisiera tomar como idea fundamental lo que decir, ¿no? Que es un camino donde lo normal es que haya subidas y bajadas. Y cuando uno está en un momento exitoso de mucho trabajo, donde las cosas funcionan, mantener la calma. Y cuando las cosas no vienen bien dadas, igualmente mantener la calma. Totalmente de acuerdo. Creo que también es un muy buen mensaje. Y luego también, ¿tú crees que el emprendedor o el emprendedor artista, en tu caso, tiene que tener algunas habilidades o cualidades especiales muy diferentes para este proceso, para estos altibajos que estamos diciendo que probablemente vayamos a tener? ¿Hay algo que tú dirías, yo creo que no le puede faltar esto? A nivel personal. A nivel personal, sí. Pues mira, yo si de algo me siento orgulloso es de ser honesto con todas las personas en las que yo he ido compartiendo el camino de la música en toda mi vida. Es decir, cuando uno da unos pasos como empresario porque tiene un sueño musical, como decíamos antes, todo no lo sabe. Pero a nivel personal, ser honesto, humilde y hacer las cosas de corazón y con la mejor intención del mundo, yo creo que eso es reconfortarte, muy, muy reconfortante. El hecho de acostarte cada noche y tener una mente en paz, sabiendo que tú has dado lo mejor de ti a nivel artístico y a nivel personal, eso no tiene precio. Es decir, en este mundo cambiante que nosotros estamos hablando, uno puede tener las mejores ideas, uno puede artísticamente hacerlo fantástico, pero lamentablemente o no lo sé, todo no lo podemos controlar. Pongamos el foco en lo que sí que podemos controlar, en lo que esté en nuestra mano, dar el 100%. Pero dentro de esta amalgama, de este abanico de cuestiones que envuelven a un empresario o a un director de orquesta, hay cosas que se nos escapan. Entonces, como decíamos, vivir con la incertidumbre y mantener la calma. Yo creo que mantener la calma es esencial, y saber que en los momentos de menos actividad, en los momentos donde empresarialmente o artísticamente las cosas no funcionan tan bien, pues son momentos pasajeros. Y de la misma manera que lo bueno en algún momento bajó, lo que no ha ido tan bien en algún momento volverá a subir. Estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, la verdad. Y pregunto, sí, claro que sí. Y dentro del mundo del emprendimiento, dentro de lo difícil que es esta gestionar incertidumbre y demás, ¿qué es lo que notas que es lo mejor, lo más positivo, lo que más te llena? Bueno, esa incertidumbre a veces te puede crear una cierta ansiedad, ¿no? En el día a día, sobre todo cuando no estás solo y tienes una familia que es partícipe de esos altibajos tuyos. Pero como te digo, lo que más me llena es el hecho de que en cada concierto, en cada hecho musical, en cada interpretación, de alguna manera poder trascender más allá del hecho musical y hacer que la persona que ha conectado contigo en ese concierto, al marcharse, de alguna manera se sienta mejor. Y yo te pregunto la otra parte, porque siempre nos gusta dar la visión realista de las cosas, ¿no? La parte que tiene buena todo y la parte que igual menos buena. En tu caso, como emprendedor, como artista y demás, a nivel de emprendimiento, ¿qué crees que es lo menos bueno o lo que tú más padeces? Hay gente que nos ha dicho pues el tema de a veces la conciliación laboral con la personal. A veces nos han dicho no tener un entorno igual que entienda al emprendedor, que no es fácil por la vida que a veces llevamos. En tu caso, ¿hay algo que dijeras, bueno, pues esto es la parte más, para mí, peor o más complicada de este mundo? Bueno, en mi caso, yo he de decir que tengo la fortuna, la suerte inmensa de que
mi familia de origen, es decir, mis padres y mis hermanos, me apoyaron desde siempre y yo recuerdo, pues soy el pequeño de 4 hermanos, cómo se turnaban para llevarme al conservatorio. Uno, luego me recogía mi hermana, me llevaba mi padre. En nuestra familia lo positivo o lo que nos une es que nos apoyamos sea cual sea nuestra afición. Es decir, me hubieran apoyado si en lugar de director de orquesta músico hubiera tenido otra pasión. Y luego la enorme suerte con mi familia, con mi mujer y mis hijos, en el hecho de que no siempre es fácil vivir en esta incertidumbre o en estos momentos de más actividad contrastado con momentos de menos actividad, pero ellos apoyan, entienden mi decisión y me acompañan incluso en los momentos más complejos, porque bueno, yo creo que en contextos como este, ¿no? En podcasts, en redes sociales, pues uno siempre proyecta todo lo positivo que hay en su profesión, pero creo que ayudamos haciendo ver que tiene momentos menos afortunados, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi mujer, te digo, es un regalo en el sentido de que nos compenetramos, nos queremos y nos entendemos y sabemos que esta incertidumbre, estos altibajos, forman parte de la vida del artista, ¿no? Entonces, ahí he sentido y siento siempre mucho apoyo, ¿no? Y hay que mirar las cosas como algo globalizado, es decir, si uno tiene 3 meses de conciertos seguidos y uno no, ese mes que no es un fracaso, es que viene bien para descansar, parar, estar más tiempo con la familia, estar más tiempo con tu mujer, visitar a mis padres que no puedo más verlos con la asiduidad que me gustara. Y la parte negativa, por supuesto, es que pues en muchas ocasiones me toca estar tiempo fuera de casa, semanas. Y bueno, siempre que pueden me acompañan, pero hay viajes, orquestas fuera, que me lleva semanas fuera de casa, que lamentablemente pues no podemos estar en contacto. Y os digo que tengo 2 niños, Martina y Marc, de 12 y 8 años. En los primeros años de su vida, incluso hoy lo notas, que estar 2 semanas fuera y cuando vuelves percibes un montón de cambios en tan solo 2 semanas, ¿no? Entonces, aunque lo hemos dicho en otra ocasión, aprender a vivir en la incertidumbre es importante y esa parte de conciliación familiar, pues a veces es la más complicada. Sí que es verdad que por un lado paso tiempo fuera de casa y por el otro lado cuando estoy puedo estar más al 100% más. Pero ese tiempo quizás. Pero bueno, como te digo, esa parte de conciliación a veces pues cuesta un poquito más. Sí, súper importante al fin ahora. Y, por ejemplo, aparte de lo que os has dicho del apoyo en tu familia, cuando tienes algún momento pues de bajón, de crisis, de igual un momento más negativo, ¿tienes alguna práctica? ¿Haces algo para, digamos, fortalecerte? Aparte del apoyo en la familia, que es fundamental en tu entorno, estoy de acuerdo. ¿Haces alguna otra cosa para, digamos, pasar ese bache? ¿Te refugias en algo? No sé. Pues mira, esta pregunta, por un lado, el apoyo familiar que tengo en casa con mi mujer, que lo comentamos todo lo que envuelve al concierto. Pero esto que dice me parece fundamental porque como artista a veces ponemos el foco en lo negativo. Es decir, si un pianista ha tocado un concierto para piano donde ha tocado 10.000 notas y de esas 9.999 han estado perfectas y una se ha equivocado, el artista se va a casa pensando en la nota que se ha equivocado y no en las 9.999 que ha hecho bien. O sea, creo que es algo un poco inherente a nuestra profesión que ponemos el foco en el error o en lo que podría haber sido mejorable. Y esto es algo que he de confesar que al principio de mi carrera me ocurría bastante, ¿no? Porque, como digo, debes de aprender a que todo no lo puedes controlar, ¿no? Haces un concierto, imagina, en televisión. El verano pasado estuve dirigiendo Radio y Televisión Española, que son los conciertos de la 2, que yo cuando era un chaval desayunaba todos los sábados y domingos, madrugaba y desayunaba viendo los conciertos de la 2, ¿no?
Y llega un momento donde tuve la posibilidad de dirigir a la orquesta de radio y televisión en aquellos conciertos que yo veía. Pues hace algunos años habría estado preocupado diciendo, bueno, pero a las 8 de la mañana lo verá poca gente, o a lo mejor no se llena, o a lo mejor no viene en la revista especializada que yo quería. Te preocupabas en cosas que no tenían tanto que ver con el hecho artístico. Y hoy trato de disfrutar al 100%. Y como te digo, entender que en algunos conciertos, por esta adaptación al contexto o por cosas que no podemos controlar, pudieran haber salido de una manera que a nosotros nos hubiera gustado que fueran diferentes, pero uno se tiene que quedar con que el público ha vibrado, el público lo ha disfrutado, la orquesta también, y poner el foco en lo afortunado que somos de vivir en aquello que nos apasiona, y que un posible error que pueda haber o un problema técnico que pueda surgir en cualquier momento son cosas que no se pueden controlar, y quedarnos con lo positivo y entender que estas cuestiones también forman parte del hecho artístico, y entender que uno, como decía, a nivel personal y a nivel artístico profesional, ha hecho lo que mejor estaba en su mano. Y sobre todo, disfrutar de la interpretación. Me parece súper buena esa actitud, y además es que es así. Quiero decir, hay gente que se frustra porque hay cosas en el mundo que cree que puede controlar, pero que no, que se escapan a su control. Y es súper bueno tener esa actitud. Ahora bien, te íbamos a preguntar si le darías algún consejo a alguien que esté, pues, digamos, en tu situación hace 10 años, que quisiera emprender, pero no sé si con esta actitud ese sería el consejo, o si tienes algún otro consejo para transmitir. Bueno, más que mi consejo, porque entiendo que muchos caminos son diferentes, pero desde mi experiencia, lo que yo les podría trasladar a los futuros directores o directoras de orquesta es no a pensar únicamente en la consecución de un objetivo, es decir, yo disfrutaré de la música cuando dirija tal orquesta o cuando tal, sino disfrutar de todo hecho musical. En alguna ocasión, cuando empezamos nuestras carreras, nos presentamos a algún concurso, a veces no lo ganas, bueno, pero has podido conocer a nuevos compañeros, has conocido a nuevos artistas. Mi consejo sería disfrutar de todo el proceso en la música, disfrutar de una vida en la música, y no solo del día del concierto o cuando se da aquel objetivo que nos habíamos marcado. Porque yo tengo una metáfora casi vital que se podría equiparar o hacer un paralelismo con esta pregunta. Es decir, cuando uno tiene un sueño de subir al Everest, yo creo que disfruta de la subida al Everest. Pero hay noches que uno está en el campamento base y hace mucho frío, hace lluvia, y al final muchas veces no lo he hecho, no he hablado con alguien que haya escalado el Everest, pero entiendo que si lo hiciera te hablaría de todo lo vivido en la escalada y no solo de la sensación de cuando ha estado en la cima. En este libro que escribí junto con David Blay, hacemos un paralelismo con el Camino de Santiago, ¿no? Que mucha gente, cuando ha hecho el camino, cuando le dices, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo has pasado? No te cuentan únicamente cuando han entrado en la catedral el último día, sino, mira, un día conocí a no sé quién, otro día comí con tal, un día estaba lloviendo, no pudimos caminar, pero nos lo tomamos con calma y conocimos a tal. Te cuentan de todo lo vivido en el camino, y en el camino hay momentos positivos y momentos más complejos. Entonces mi consejo, con el atrevimiento que uno pudiera dar un consejo, es que disfrutemos de todos los momentos, y que, como esa escalada de Everest tiene momentos de paz, de quietud, de descanso, momentos de subida, pero al final todas las experiencias nos nutren. Bueno, muy bien. Pues nada, estamos llegando poquito a poco al final. Nos da un poco de pena porque está siendo muy interesante y muy instructivo. Y luego además eso, todos esos paradigmas que estamos encontrando con el mundo de la música, con el de la empresa, yo creo que está siendo muy, muy, muy bonito. Siempre os gusta preguntar a la gente que pasa por aquí, pues bueno, ¿cómo os veis dentro de unos años en vuestra vida en general, en vuestro proyecto en particular? Entonces, en tu caso, pues ¿dónde te gustaría estar idealmente dentro de un tiempo? Entiendo que ligado a la música seguro, esto segurísimo, pero no sé cómo te imaginas ese futuro. Bueno, mi futuro
que yo imagino o que yo visualizo o que yo anhelo es seguir viviendo una vida en la música. Como director, dirigiendo diferentes orquestas y a través de la música, como he hecho hasta ahora, poder conocer a mucha gente, conocer y aprender de diferentes culturas. No me marco un hito, es decir, pues me gustaría dirigir este concierto o dirigir esta orquesta, ¿no? Por supuesto que hay orquestas de nombre mundial que me encantaría dirigirlas en alguna ocasión, pero como decíamos antes, hay veces que son oportunidades que te vienen dadas sin buscarlas y otras hay que ir a por ellas, pero sobre todo continuar con esta tranquilidad y con esta paz mental y con esta honestidad que creo que hay que vivir en la música y con esa felicidad de compartir el día a día con mi familia y de afrontar y de disfrutar todos los nuevos episodios musicales que vengan. He de decir una cuestión, y es que hace años yo le daba muchas vueltas, y esto está muy, muy relacionado con el mundo de la empresa también, creo. Uno busca encontrar esa marca personal que nos identifique. Y yo le daba muchas vueltas porque gente que me aprecia y gente del mundo de la música me recomendaba: debes especializarte en este estilo, debes especializarte en cuál estilo. Y para mí era un problema porque decía, ¿cómo lo hago si a mí me gusta toda la música? ¿Cómo lo hago si yo disfruto dirigiendo a Beethoven, dirigiendo a Mozart, pero también dirigiendo en un concierto de jazz, en un concierto de pop sinfónico? Y al final, sin darme cuenta, creo que esa ha sido mi marca personal. Es decir, un director que se apasiona, disfruta y es capaz de dirigir cualquier estilo musical. Entonces, volviendo a la pregunta, esa sería mi ilusión. Seguir manteniendo una vida en la música como director, conectando, como he hecho siempre, con el foco en la música clásica, pero abierto a muchas disciplinas, porque estoy convencido que todas ellas enriquecen tu labor como director de orquesta de música clásica. Claro, pues ahí queda. ¿Y algún proyecto, algo que tengas en mente en el futuro que puedas aquí compartir, que vayas a hacer, alguna cosa? Siempre preguntamos Y siempre buscamos la exclusiva, somos así. que os dejen alguna, oye, pues tengo este proyecto en más, algo que se pueda contar o... Sí. Bueno, en lo sucesivo van a venir conciertos con la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, muy interesantes. Y también estaré en un proyecto que me apasiona, que se llama Spanish Brazilian Festival, un concierto que se hará en el Teatro Carlos Santoro, con la Orquesta del Teatro Nacional de allí, en Brasil, donde dirigiré 4 conciertos para piano, 2 pianistas españoles, 2 pianistas brasileños. Estrenaremos un concierto para piano de un compositor brasileño, también iré a Rumanía a dirigir, y junto con estos proyectos musicales, de alguna manera algo que también me apasiona es el mundo de trasladar los beneficios de la música a todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, tengo propuestas que compartiré en el mundo de la educación, un proyecto que se llama De la Orquesta a las Aulas, también otro proyecto con mi amigo Fernando Botella, con quien escribí un libro que se titula Vivir con Música, unas conferencias, conciertos que titulan El mensaje de la música. Todo esto, bueno, alrededor de conciertos donde mi función principal es la dirección de orquesta con orquestas muy interesantes. Bueno. Y en la línea de escritor, ¿no tienes alguna novedad? Porque, bueno, ya son unos cuantos libros, ¿no? Bueno, en la línea de escritor, como comentábamos antes fuera de los micrófonos, no me considero escritor, pero sí he tenido oportunidad de compartir primero con nuestro querido amigo David Blay, periodista, El viaje del equilibrista, que es una metáfora de un artista que trata de vivir una parte del equilibrio entre la parte personal, la parte artística y la parte familiar. Y luego con Fernando Botella escribí el año pasado Vivir con Música, que de alguna manera ejemplifica cómo la música es positiva para todos los ámbitos de la vida, la empresa, el deporte, pero hay ideas, hay aspectos que cualquier persona se puede llevar a su vida personal. No quiere decir que no vuelva a escribir, pero creo que el mundo de la escritura me ha venido dado, pero me considero sobre todo director de orquesta. Que de momento el foco no va a estar en la escritura, ¿no? No está. Vale.
Muy bien, y por último, Daniel, si alguien cuando nos escuche, oye, quiere contactar contigo para una contratación o como conferenciante o como cualquiera de tus facetas, fundamentalmente entiendo que la música, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, Gente, pues, ¿cómo puede contactar contigo? bueno, Que lo pondremos luego al final. estupendo. Pues por un lado, si en Google uno escribe Daniel Abad Casanova, le llevará directamente a mi página web, que es www.danielabadcasanova.com, y ahí tenemos un apartado de contacto. Y luego en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, es @DanielAbadCasanova. Y por ahí será un placer contactar. Muy bien, pues lo pondremos. Pues nada, Dani, yo de nuevo, como te decía al principio, darte las gracias por haber venido, por haber elegido este espacio para charlar con nosotros de emprendimiento, de música, de la vida en general. Creo, como te decía al principio, que hemos tenido la suerte contigo de mostrar a la gente una visión distinta y un perfil distinto que estamos menos acostumbrados cuando la gente pasa por aquí sobre el mundo del emprendimiento y con esa conexión constante con la música y todos esos aprendizajes que nos da la música para la empresa y para la vida en general. Entonces yo creo que ha sido una charla muy, muy bonita, muy enriquecedora. Entonces de nuevo te doy las gracias y nada, y a ver si más adelante, oye, con algún otro proyecto podemos hacer otro podcast y nos vienes a contar cosas si quieres. Bueno, pues mil gracias a vosotros porque la verdad que el tiempo se me ha pasado volando. A mí también. Olvidaba los aparatos tecnológicos que nos envuelven y la verdad que lo he sentido como una charla entre amigos, que si en algún momento pudiera ser útil alguna de las ideas que hemos compartido a nuestros oyentes, fantástico. Y enhorabuena a vuestro podcast, David y Goliat, porque yo creo que a través de estos encuentros que mantenéis con gente tan interesante, yo creo que pues todos aprendemos muchas cosas gracias a vuestras entrevistas. Qué bueno, Daniel. Pues nada, gracias por tus palabras, primero de todo, gracias por venir. Y nada, para nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.